escritor, filósofo, conferencista a nivel mundial, profesor distinguido de la Universidad de Jerusalén. Es autor de 15 libros, varios de ellos premiados y traducidos, y de más de 1000 artículos sobre judaísmo y modernidad. Fue amigo del fallecido abogado argentino Alberto Nisman y se convirtió en un luchador por hacer justicia en su caso. Es continuamente invitado a programas de televisión para hablar sobre antisemitismo y el conflicto árabe-israelí. Hoy, la comunidad Montesinaí de México lo recibe en sus instalaciones para poder escuchar al pensador, que es considerado por el periódico El Universal el más citado de los defensores de Israel. Ellos atacan, matan, y después cuando Israel intenta defenderse dice: ¿cómo me tiran con bombas y con aviones? Hay una base terrorista donde me lanzan misiles. A él no le preocupa que los judíos civiles, niños, mueran por misiles que lanza el Hezbollah. Gustavo, qué honor tenerte aquí en la comunidad Montesinaí. Bienvenido, muchísimas gracias. Gracias a ti, Nadia, un gusto. A ver, empecemos por lo primero. Yo a ti te veo como un gran defensor del Estado de Israel. Pero ¿cómo te defines tú a ti mismo? Si me preguntas en sentido profesional, te diría que educador. Es lo que más abarca. Trato de traducir todo aquello que me parece importante en un lenguaje educativo que se pueda transmitir a las nuevas generaciones. Gustavo, yo sé que tú te sientes orgulloso de ser judío. Quisiera que me digas cuál es el elemento principal que te provoca ese orgullo. Orgulloso de ser judío, realmente estoy pensando porque hay muchos. El rol del judío en la historia, su contribución a la civilización, la sabiduría de la Torá, el Estado de Israel renacido, esta página tan heroica en la historia del pueblo judío que muestra que con un desierto hemos construido la nación de startups y de las grandes universidades y yeshivot y una democracia vibrante y la mejor medicina y la mejor agricultura, es realmente un milagro ante nuestros ojos. Todos estos factores me hacen sentir muy bien de ser judío. Se están cumpliendo 20 años del asesinato de Yitzhak Rabin. ¿Qué piensas del proceso de paz que él estaba construyendo? ¿Era viable o iba a terminar fracturándose tarde o temprano? Yitzhak Rabin fue un patriota israelí al que debe recordárselo por su rol en la liberación de Jerusalén y por su mensaje profundamente sionista. Las medidas que tomó relativas a los acuerdos de Oslo fueron equivocadas, sin ninguna duda. Hoy en retrospectiva está claro que no llevaban a la paz, llevaban a más guerra y a más terror. Pero no hay que recordarlo por eso, hay que recordarlo por las grandes cosas que hizo por el Estado de Israel. Si la paz era viable con Yasser Arafat, la respuesta para mí es categórica, pero no creo que sea mi opinión. La abrumadora mayoría de los israelíes se dieron cuenta que fue un fiasco y que los que nos opusimos desde el comienzo a los acuerdos de Oslo no nos oponíamos porque creíamos que iba a traer paz, nos oponíamos porque creíamos que era un engaño, que iban a traer más guerra y que nos iban a poner en una situación más vulnerable. Y eso fue lo que trágicamente ocurrió. Hubiera preferido equivocarme. Todos los que creíamos que esto nos empujaba a la guerra habríamos preferido equivocarnos. Pero la perspectiva histórica hoy en día está clarísima. Deborah Lipstadt llama a los acuerdos de Oslo el peor error de la historia humana. Yo no sé si hay que llegar a tanto, pero está claro que hicimos concesiones a quien no debíamos hacer concesiones, y a esas concesiones llevaron a una ola de terror sin precedentes en el Estado de Israel. Si Gustavo Peretning fuera el primer ministro de Israel, ¿cuál sería tu propuesta para solucionar este conflicto? Yo haría exactamente lo que está haciendo el primer ministro del Estado de Israel y probablemente lo haría bastante peor, porque no tengo ni la experiencia ni la capacitación política. Pero tú preguntas para solucionar el conflicto como si estuviera en nuestras manos solucionar lo que yo llamo la agresión contra Israel, porque conflicto suena a que hay dos partes y si cada una de ellas cede un poco, entonces se termina el problema. Eso es a lo que alude un conflicto. Aquí no hay tal cosa. Hay una parte que quiere destruirnos y hay otra parte que humildemente no quiere ser destruida. Y no es realista suponer que la parte agredida puede solucionar el problema de la agresión. A veces incluso intentar solucionarlo agrava el problema, porque cuando el agresor siente que el agredido está buscando por todos los medios satisfacerlo, aumenta su hambre de destrucción. Yo creo que lo que el gobierno israelí ha hecho a lo largo de la historia de Israel, no importa de qué partido fuera el gobierno, es más o menos lo que había que hacer en cada situación para defender a sus ciudadanos. Esa es la prioridad número uno de un buen primer ministro. Y creo que el actual es un estadista que apunta en esa dirección. Gustavo, ¿te consideras un pensador de derecha?
No sé muy bien a qué se refieren los términos derecha e izquierda, porque a veces cambia eso. En economía, decididamente, soy mucho más partidario del mercado libre que de cualquier iniciativa socializante, que ha demostrado ser una receta para la pobreza, para la demagogia. En temas de seguridad soy muy realista y me doy cuenta de que nuestro enemigo nos quiere destruir y yo no le cedo más posibilidades, más armamento, más prestigio y más poder a quien me quiere destruir. Pero en tema territorial, por ejemplo, yo estaría dispuesto a concesiones territoriales en aras de la paz. Lo único que soy realista y me doy cuenta que en estos momentos cada vez que se ha hecho concesiones no fueron en aras de la paz, sino en aras de más guerra, entregarle territorios a quienes nos quieren matar. Entonces, defínelo como quieres. A mí la palabra centro-derecha liberal no me molesta, pero hay algunos que lo utilizan como una especie de etiqueta para agredir. Si es así, yo, además que soy bastante pragmático, en cada situación hay que reaccionar como la situación marca, pero eso es en líneas generales. Eres un gran defensor del Estado de Israel, así que nadie mejor que tú para contestar esto. ¿Qué le respondes a las personas que dicen que Cisjordania y Franja de Gaza son un gran gueto? A mí me parece que la mayor parte de la población mundial desearía vivir en un gueto así, en donde tienen todo el confort, todas las libertades. La población palestina es la crème de la crème del mundo árabe. Los palestinos, sobre todo los que viven en Israel, son jueces, diplomáticos, periodistas, se expresan con total libertad. ¿Qué? ¿En el Yemen, en Sudán, los árabes viven mejor? Eso es ridículo, poner a la población palestina como si fuera la población más desesperada del planeta Tierra. Yo, si fuera haitiano o africano, estaría profundamente ofendido, porque plantean algo así como que no hay gente que sufra más como los palestinos. Es ridículo. Tienen universidades, tienen una infraestructura en electricidad, tienen derechos que Israel garantizó, como el voto de la mujer, etcétera. Que no lo hayan usado para construirse es un problema de la cultura del odio en donde viven permanentemente, que los lleva a ocuparse de destruir lo ajeno en vez de construir lo propio. Pero no hagamos de esto que pobre gente, que desesperada está, porque no tiene nada que ver con la situación real en la que ellos viven. Y además, no es esa situación la que las lleva a la guerra, no es su frustración. Lo que los lleva a intentar destruirnos es su odio, y ese odio es artificial, ese odio es provocado por sus líderes para desviar la atención de la población de las necesidades básicas que tienen, que sus líderes corruptos no pueden satisfacer. ¿Y cómo justificar los asentamientos judíos en Cisjordania? Es decir, primero que nada, ¿son justificables? Las poblaciones judías que viven en esos territorios son primeramente una garantía de que haya menos violencia sobre las poblaciones judías que viven detrás de ellos en los territorios, digamos, detrás de la línea verde. Pero además creo que se ha inflado este problema a una desproporción enorme que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque si a ellos les molestan los asentamientos, tienen tres alternativas: negociar para que los asentamientos terminen, o cuando tengan ese territorio, usar esos asentamientos para su propio desarrollo, o como hizo Hamás en Gaza, destruirlos enteramente. Hay varias formas, o entender que por qué no puede haber una ciudad judía en un país árabe palestino. Hay ciudades árabes en Israel que viven en perfecta libertad. ¿Por qué un Estado palestino que nazca ahí tiene que ser Judenrein, limpio de judíos? Que el mundo legitime esto es una locura. Es decir, si yo te dijera a ti que hay lugares en México en donde los judíos tienen prohibido residir, ¿no te parecería que es una medida judeofóbica? Bueno, ¿qué quieren? Que en Israel digamos que hay lugares en donde los judíos tienen prohibido residir. Ahora, un asentamiento no es algo irreversible. Lo único irreversible son atentados que matan gente. Eso es irreversible. Así que hacer de esto como si fuera la causa de la guerra es engañar. La causa de la guerra no tiene nada que ver con los asentamientos, y nos atacaban cuando no había asentamientos y cuando no había Estado de Israel. Nos atacan porque somos una población judía, y esto es una herencia de la judeofobia que ataca a los judíos por muchos motivos que explico en mi libro. Pero fundamentalmente, yo de los asentamientos ni hablo, porque hablar de ellos ya es darles un poquito de razón de que ese es el problema. Ese no tiene nada que ver con el problema. El problema de la guerra contra Israel es el intento de destruirnos. Cuando ese intento y esa intención de borrarnos del mapa sea neutralizada, habrá paz. Todo lo demás son detalles cosméticos.
Esa es la causa. En esa causa nos debemos concentrar permanentemente. Así que no les hagamos el juego hablando de los asentamientos u otro tipo de variables como si fueran la causa de la guerra. No tienen nada que ver con ella. Pero además me preguntaba si eran defensibles desde el punto de vista, me imagino, del derecho internacional. Sí. Grandes especialistas en derecho internacional definen que no solamente son defendibles, son un derecho absoluto de Israel. ¿Por qué? Porque territorio ocupado, de acuerdo con el derecho internacional, es un territorio que un país le ha tomado a otro país. Israel no ha tomado esos territorios de ningún otro país. El que gobernaba esos territorios antes del 67 era Jordania y los gobernaba ilegalmente. Por lo tanto, Israel ha tomado territorios que eran ilegalmente gobernados. Ahora, Israel insiste en que está dispuesta a negociarlos. Ahora, no está dispuesta a que se los arrebaten matándole niños, está dispuesta a negociar eso, como todas las otras variables que nos han enfrentado con el mundo árabe. Pero ellos no están dispuestos a negociar porque en rigor quieren destruirnos. Entonces, ¿cómo se puede negociar nuestra propia destrucción? Por lo tanto, son desde el punto de vista del derecho internacional totalmente legales estos asentamientos, y además que los acuerdos que ha firmado Israel, la resolución de las Naciones Unidas, dice que en esos territorios, hasta que no haya paz, lo podrá administrar Israel, lo dice claramente. Cuando haya un acuerdo de paz, bueno, en ese momento se verá qué ocurre con ellos. Pero no hay nada de lo que suponer que aquí tiene que Israel pedir disculpas o replegarse en lo que no debería haber hecho. No existe, es un mito. ¿La paz en Israel es una posibilidad o una fantasía? Es decir, aspirar a una paz ahora es no ser realista. Aspirar a Shalom Achshav, una paz ya mismo. A largo plazo seguro que va a haber paz, sin ninguna duda. Tenemos paz con Egipto, tenemos paz con Jordania, lo impensable hace mucho tiempo. Pero no llamemos paz a lo que no es paz. Incluso llamamos a veces paz a lo que son tratados de paz. Un tratado de paz es una cosa y la paz es otra. Los tratados de Oslo no trajeron paz, trajeron guerra. Y oponerse a los tratados de Oslo no es oponerse a la paz, es oponerse a la guerra. Entonces a veces se confunden los términos. También se confunde el término pacifismo con anhelos de paz. El pacifismo es un movimiento que dice que uno debe conceder todo lo que le pide su enemigo en el momento porque eso va a traer paz. Ha demostrado ser una receta para guerra a lo largo de la historia humana. El pacifismo es un enemigo de la paz. Ahora, anhelos de paz tenemos todos, por supuesto. El 99.9% de los israelíes está casi obsesionado con llegar a la paz, pero no tan obsesionado de no ver la realidad. La realidad es que nos están amenazando con destruirnos y hay que creer la amenaza. Si hay algo que demuestra la historia judía es que cuando alguien te dice que te quiere destruir, debes creerle y no quedarte así indefenso frente a él. Sí, claro. Y ahora son cuchillos. ¿Cuál es tu sentir ante esta nueva ola de violencia? Me gusta que dices ahora, antes eran piedras, bombas, atentados suicidas, secuestros de aviones. Sí, claro. Es una intifada de 100 años y vamos a vencer en esta etapa también. Cada vez son muy creativos en generar formas de odio y de matar, pero por supuesto que no es nada agradable, es una página desagradable más de la heroica historia del pueblo de Israel moderna. Desde tu punto de vista, ¿las duras políticas de Netanyahu han ayudado a incrementar el antisemitismo en Europa? Uno, que no hay duras acciones, no hay duras políticas. No existe, es un mito. Yo te pediría que me dieras 2 ejemplos de duras políticas. Políticas como el que se destruyan las casas de los terroristas, que es algo que los medios de comunicación critican mucho. Que ni siquiera se produjo todavía. Ya están. Es decir, los terroristas vienen y apuñalan en la calle y cuando uno toma una medida que fue creada por el Imperio Británico, es una medida administrativa que hay en el Imperio Británico, para tratar de disuadir a los terroristas para que no sigan apuñalando, porque si se llegan a matar, sus familias van a sufrir, vienen y se ponen con una lupa a criticar al que se defiende. Esta es la enfermedad que tienen los medios. Si está bien o está mal destruir casas, es una medida preventiva para tratar de disuadir a futuros terroristas a que no cometan actos de terror. Si funciona, me parece muy bien. Si no funciona, habrá que buscar otras. Pero ponerse a plantearle al que está defendiéndose por qué se ha defendido así es realmente enfermizo. Nunca la judefobia tiene que ver con la conducta de los judíos. Los mataban a los judíos cuando eran pobres o cuando eran ricos, cuando estaban asimilados o cuando no estaban asimilados. La judefobia tiene que ver con taras y debilidades y deseos de canalizar las frustraciones y los miedos de las sociedades no judías.
y no actúa en base de qué conducta tienen los judíos. Así que olvidémonos de hacer ese vínculo, que es una distorsión más de las muchas que aparecen en los medios. Gustavo, ojalá que algún día la paz sea una realidad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Gracias. Al contrario.